Hola Cristian, ya estamos otra vez por aquí. Hola amigos, estamos en la segunda parte. Acordaros que hay otra anterior para el que no la ha podido ver, que la pueda ver después de esta, porque no importa. Estamos hablando de unas frases y estamos pues un poco hablando de esas frases. Lo que antes de empezar a hablar con Cristian, vamos a preguntarle a Cristian una cosilla, es que ha habido un comentario de una persona que, claro, se ha asustado un poco con el título de lo que estamos trabajando aquí, ¿no? Y estamos hablando de hermetismo. Entonces, me gustaría que Cristian me diera una pequeña explicación de estos vídeos, de qué tratan, para esas personas que leen el título y se asustan. Hola Cristian, ¿qué tal? Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para comprobar que esto es un programa en vivo y directo, teníamos preparada la presentación en video de la intro de la caja, pero bueno, por una cuestión técnica no pudo estar, quedó la fotito, después la agregamos al cierre. Vuelvo a decir, como para demostrar que estamos en vivo y en directo, que esto no está grabado, nada, esto es a capela, como se dice en música. Bien, de lo que vos me preguntabas, claro, mirá, el arte de la guerra, primero que es el título de un tratado, de un libro, digamos, que vos lo podés conseguir en cualquier librería, hasta inclusive comercial. Es un tratado iniciático, hermético, que tiene milenios, es el primer tratado de guerra, pero acá la diferenciación que hay que entender es que no te habla de una guerra de entre soldaditos, digamos. No es para aplicarlo en un combate militar, digamos. ¿eh? Sino que acá te habla de el mayor de los combates que un ser humano como tal puede enfrentar, y es el combate interno contra todo eso que está dentro tuyo, que te habita, pero que a pesar de que está dentro tuyo, no es tuyo. Eso son las programaciones, eso que, como hemos dicho varias veces, usando la biodescodificación, ese árbol transgeneracional, el doble, el otro, el ego, poner el título que quieras según el conocimiento hermético que tengas, digamos. Entonces, que después el sistema como tal utilice esa herramienta para el marketing, para la milicia, lo que fuera, ya es algo que tiene que ver con el sistema, como utiliza tantas otras herramientas herméticas en función de algo diferente a lo que, con el motivo por el cual fue creado. Lo mismo sucede con las religiones. La religión, cuando fue creada, tenía un objetivo muy claro, que es la reconexión del hombre con Dios, y no como es hoy en día, que es la manipulación del hombre en nombre de Dios. Entonces, aclara que cuando hablamos del arte de la guerra, es el título textual de un tratado hermético de hace más de 2000 años, que te da las pautas de la estrategia a utilizar para ganar ese combate interior, el guerrero de la luz. Totalmente de acuerdo. Bueno, la gente que nos estuvo siguiendo el miércoles, que supongo que estaría esperando esta y vimos otra que tuvimos que darle paso, también tenía un título hablando de la guerra bastante problemático, porque hoy me ha dado problemas también muchos. Entonces, decir, cuando una persona quiere hablar de un tema y pone un título muy llamativo, es para que la gente caiga y vea el vídeo. Pero ahí de lo que se daban también eran soluciones para no crear una realidad falsa o que lo que ellos quieren que se haga no se cumpla. Entonces, también dejo ese punto ahí porque en Caja de Pandora no nos gusta meter miedo, sino solamente dar herramientas o dar enseñanzas o cosas que puedan ayudar a las personas a que vean que hay otras realidades y que a través de esas realidades uno no se tiene que conformar con lo que le dan en la tele o en los medios normales o lo que nos dicen nuestras familias, y ahí entraríamos con lo que ha dicho el Cristian, con el árbol transgeneracional y todas esas programaciones que tenemos que nos vienen dadas, que nos limitan en nuestra vida. Y ahora ya, si quieres, Cristian, empezamos tu ponencia con la siguiente transparencia y a las que Buenísimo, den hoy, las que hoy tengamos ganas de buenísimo. hacer, más o menos una hora. Vamos a ver, sí, a ver hasta dónde llegamos, sino como lo habíamos dicho en el encuentro anterior, pues lo haremos en las partes, digamos, que sean necesarias para recorrer las veintitantas diapositivas que preparé para esta saga, ya a esta altura, ya siendo hoy el segundo capítulo. En el encuentro anterior habíamos llegado hasta lo que era el capítulo 3, así que a todos los que gusten pueden ver el video anterior, y ahí está la explicación de esos primeros 3 capítulos. Seguimos con la misma lógica de ir leyendo frases textuales del libro y darle el contenido, la herramienta aplicativa hermética de lo que en realidad esa frase
te está brindando como estrategia. Así que vamos a seguir avanzando, ahora sí con lo que sería el capítulo 4. Y la primera diapositiva que encontramos en este tratado del capítulo 4, que como título el capítulo en sí mismo lleva sobre la medida de la disposición de los medios. Y mira lo que dice acá, es muy interesante. Dice, la invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad en el adversario. La invencibilidad es una cuestión de defensa, la vulnerabilidad es una cuestión de ataque. Mientras no hayas observado vulnerabilidad en el orden de batalla de los adversarios, oculta tu propia formación de ataque y prepárate para ser invencible, con la finalidad de preservarte. Cuando los adversarios tienen órdenes de batalla vulnerables, es el momento de salir a atacarlos. De esta frasecita, que es bastante larga, la clave está en el primer párrafo. La invencibilidad está en uno mismo, la vulnerabilidad está en el adversario. Esa es la que más me interesa que abordemos para que sea entendida. Y acá lo que te está diciendo, básicamente, es que, por lo general, lo que creemos desde lo cotidiano, es que el medio nos condiciona. Ese medio, llámese algo o alguien. Cuando vos en tu vida querés lograr algo, querés alcanzar algo, te pones una meta, un resultado, y no lo lográs, o las cosas, como se dicen cotidianamente, no son como vos quisieras que sean, es muy común decir, es por aquel, o es por aquello, aquel me hace la vida imposible, es la situación económica, es la crisis en Grecia, es el yuan que se devaluó. Eso es lo que desde lo cotidiano hemos aprendido por cultura. Este tratado, como decíamos, que es implicativo, o sea, te hace mirar hacia adentro, habla de ese guerrero de la luz. Lo primero que te dice es que la invencibilidad está en uno mismo. O sea, que el control de tu vida lo tenés vos. Esto es lo que llamamos crear una realidad propia. Claro, cuando vos te dirigís a crear una realidad propia, empiezan a surgir todos esos automatismos, todas esas programaciones, todas esas cuestiones que ya vienen por historia en tu vida, así como por el ADN, has recibido una herencia genética, a través de la psiquis, has recibido una herencia en cuanto a lo sutil. Entonces, es importante entender esto, que la invencibilidad está en uno, no está en el otro, no está en el afuera, no está en ese alguien o en ese algo externo, sino que está en vos. Si vos te preparás para esa batalla interna, con todas las herramientas que el hermetismo te propone, que son varias, y además aquí además de ya hemos recorrido otras tantas, como el Kybalión, como la enseñanza tolteca, como la Kabbalah, y las que seguiremos recorriendo dentro de esta saga, entender que la invencibilidad está en vos. Y la vulnerabilidad está en el adversario, no está en vos. O sea, vos sos invencible si estás plantado en esa batalla interior desde el lugar que tiene que ser. Y es vos como eje y motor de tu realidad, sin poner el dedo hacia afuera, sin creer que es un otro el que te está haciendo o dejando de hacer, por el cual podés o por el cual no podés. Y esa vulnerabilidad, como ves, está en el adversario, está allá afuera. Y después te da tips, digamos, de cuál es la mejor manera para presentarte a ese combate entre la vulnerabilidad o la invencibilidad, ¿no? Por eso también te dice que la invencibilidad es una cuestión de defensa y la vulnerabilidad una cuestión de ataque. La invencibilidad es una cuestión de defensa, quiere decir lo siguiente. En el hermetismo hay una herramienta que se llama bloqueo. Como ves, algo que tiene que ver con la defensa. Y el bloqueo es una de las características de ese guerrero de la luz. Ahora, ¿bloquear qué? Ahí está la clave. Bloquear todas esas respuestas automáticas que surgen en vos al momento que te dirigís a algo que esté más allá de tu círculo de confort. Mientras vos te muevas dentro de tu círculo de confort, tu vida es lo que es hoy. Lo que tenés, lo tenés, lo que no tenés, no lo tenés. Lo que te quede por fuera de ahí, pues te será imposible alcanzarlo, y lo que te quede a la mano, pues entrará dentro de ese círculo. Y acá no entran en juego conceptos sociales como de éxito o fracaso.
Ese es otro punto que hay que entender. El éxito o el fracaso no está dado por condicionamientos sociales, que porque una persona tiene casa, auto, y un buen trabajo, un buen ingreso de dinero, entonces es exitoso. Y una persona que no cumple esos requisitos no lo es. No, eso es algo que el sistema ha impuesto, ¿no? A partir de ese famoso sueño americano, que ya sabemos también a dónde lleva, y hoy es cuando más esos efectos se están viendo, digamos, ¿no? Que eso no es más que una cuestión para manipularte y tenerte agarrado de donde te tiene agarrado, porque en nombre de todo eso, pues, perdés tu libertad. Es el costo que tiene todo eso se llama tu libertad. Entonces, cuando vos te dirigís a eso que está más allá de tu círculo de confort, y entonces surgen todas esas respuestas automáticas para mantenerte dentro de ese círculo, ahí hay una herramienta que se llama bloqueo. Y el bloqueo es reconocer cuáles son las respuestas automáticas, saber que eso es un programita que está corriendo dentro tuyo, como en una computadora corre un software, y dedicarte enteramente focalizado a bloquearlo. Ya sea una emoción automática, por ejemplo, es muy común que cuando quieras dirigirte a algo que está más allá de tu círculo de confort, te irrites, te enojes, pierdas el entusiasmo, te vuelvas sensible. Bueno, todas esas veces son respuestas que cada uno tiene que aprender a reconocer en sí mismo, o es la que se pone en juego, y ahí tenés que detectar a través del reconocimiento de que eso no, eso es una respuesta automática, es parte de las líneas de comando que corren dentro de tu software heredado. Entonces simplemente agarrás y lo tenés que bloquear. Por eso te habla que es una cuestión de defensa. Y cuando te habla que la vulnerabilidad es una cuestión de ataque, o sea que veíamos que la vulnerabilidad está en el adversario, lo que te está diciendo acá es que únicamente te dirijas hacia la afuera, lo que acá se llama adversario, hacia afuera, cuando realmente vos estés totalmente convencido de que lo que estás haciendo es desde tu invencibilidad. Si no, no vayas al ataque. No vayas al ataque si no tenés la certeza y la seguridad de que has bloqueado a todo eso que está dentro tuyo, tratando de reinstalarse. Como ves, una frase que parece netamente del orden de lo militar, como decíamos al principio, una frase que en sí mismo la lees y no te da mucha información, cuando la pones bajo el lente del hermetismo, pues te da la clara cuestión de qué te está diciendo. El universo empieza desde vos, como valor central, ahí sos invulnerable, lo que está afuera es totalmente vulnerable. Cuando bloquees todas esas programaciones, ahí dirigite entonces con seguridad hacia lo exterior y con la certeza de que lo vas a lograr. Como hicimos la vez pasada, Luis, entre diapositiva y diapositiva voy haciendo una pausa por si hay alguna consulta o alguna pregunta. Vos me dirás. Pues ahora mismo estoy mirando y todavía no hay una pregunta, con lo cual el que sea el primero, pues bienvenido sea, que sean sobre todo preguntas serias. Y ya que estamos aquí, vamos a hacer un momento de publicidad, ¿no? Y Dale. nada, acordaros que tenemos aquí a Cristian, que tiene una escuela que se llama Ética, que durante todo el año van trabajando el tema de hermetismo en plan para que uno pueda empezar a desarrollarse. O sea, aquí estamos dando estas claves, que también es un hermetismo, también es una clase real, pero bueno, ahí se pueden crear grupos en diferentes comunidades, o sea, es decir, Europa, España, América, diferentes horarios, para que se hagan trabajos más serios, para que la gente pueda entrar ahí dentro. Entonces, aquí tenemos una pregunta, espérate. Método efectivo para lograr ese bloqueo, te preguntan. ¿Cómo la puedes repetir, Luis, por favor? Un método efectivo para lograr ese bloqueo. Bueno, el primer método efectivo es aprender a reconocer qué es lo automático en vos. Esa es la primera cuestión. Todo empieza a partir de que reconozcas en vos qué es tu cuestión automática. Vuelvo a decir, dentro tuyo, tu cabecita es un hardware, míralo así, una computadora, donde corre un software que se llama programación. En esa programación está instalado todo aquello que nos fue heredado, como decíamos en un principio. Entonces vos tenés que aprender a reconocer qué respuestas das, como tenés que aprender a autoobservarte. Yo el ejercicio que brindo siempre cuando surgen estas preguntas es, tenés que aprender cómo es sentirte. Y sentirte, o sea, como dividirte en una doble atención.
en donde logres, por un lado, obviamente, estar vos, pero después tener como un ojito tuyo, como una camarita que está así circulándote, como un dron, ya que hoy está de moda los drones, bueno, como si también tuvieras un dron observador en donde te ves en las situaciones que estás, desde fuera, desde un lugar distinto al que cotidianamente estás. Y ahí aprender a descubrir cuál es tu respuesta automática ante aquello que está fuera de tu círculo de confort. ¿Y cómo podés reconocer lo que está fuera de tu círculo de confort? Aquellas cosas que te parecen imposibles en tu vida. Todo aquello que hoy está lejos de tu vida, la salud que querés, el dinero que querés, la relación de pareja que querés, la relación de familia que querés, o de amistades, o el trabajo. Bueno, si hoy no tenés eso es porque está fuera de ese círculo de confort, no viene dentro de tu código de programaciones. Entonces, simplemente ahí tenés que aprender a autoobservarte, para aprender a reconocer cuáles son esas respuestas. Una vez que las pudiste reconocer, cuando estás en la situación en sí misma, por ejemplo, vamos a ponerlo con un ejemplo práctico para que se entienda. Querés generar una relación de tu propia pareja. Resulta que descubrís que por automatismo sos tímido. ¿Por qué lo ves? Porque repetitivamente, cada vez que querés entablar romper ese hielo que se llama ya sea con un hombre o con una mujer, para entablar ese primer contacto y demás, descubrís que en vos lo automático es la timidez. Que te da miedo, que te da vergüenza, que te pones nervioso, que sudás, que no sabes qué decir, o sea, cualquier característica que tome la timidez. Okay. Ahí estás reconociendo una respuesta automática. Que en tu software lo que dice es armar una relación de pareja fuera del círculo de confort. Y para asegurarse que esté fuera de ese círculo de confort, la timidez es el mecanismo. ¿Se entiende? Entonces, como vos te autoobservaste y descubriste eso, y ya sabés que esa es tu respuesta automática, cuando vos vayas a estar, en el caso de que seas un hombre, a ir al primer contacto con una mujer, o una mujer al primer contacto con un hombre, ya sabés de antemano que la timidez va a estar. Ya lo sabés, estás un pasito adelante. Sabés que esa va a ser la respuesta automática. Bloquearla, ¿qué es? No darle bolilla, no atenderlo. O sea, ahí está ese combate interior. Hacer todo lo que tengas que hacer para que la timidez no te sea un obstáculo. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Y ahí ya está la creatividad de cada uno. Te tomas un traguito para aflojar, lo haces a través del humor, pensás en otra cosa. Bueno, ahí ya está el medio por el cual después le des respuestas a esa timidez. Pues bueno, ahí ya lo tendréis que descubrir vos. Así que esa es la manera para, cuando descubrís tus respuestas automáticas, utilizar ese bloqueo. Eso es bloquear. Que esa respuesta automática en vos no se instale, que no te impida seguir avanzando. Si surgió la timidez y la timidez te frenó, quiere decir que el adversario ganó. Eso que veíamos antes. El adversario ganó y vos seguís dentro de tu círculo de confort y no fuiste más allá. Si vos, ante la timidez y sabiendo que eso está en vos por automatismo, diste una respuesta, y aunque tenías el miedo, aunque tenías la vergüenza, aunque tenías el nerviosismo, igual seguiste avanzando e hiciste el contacto, ahí bloqueaste, le diste respuesta, y si seguimos la frasecita que nos decía ese párrafo, te has vuelto invulnerable. ¿Se comprende? Totalmente. Gracias a Larry por hacernos esta pregunta. Luego Zouro nos pregunta, o sea, esto se puede equiparar con el comando del águila y la impecabilidad en el intento de la sabiduría tolteca. Bueno, de esto lo invito aquí al amigo, si es que aún no lo ha visto, el video que hicimos hace muy poquito, donde directamente hablábamos de la sabiduría tolteca. En concreto, esto que estamos hablando aquí es arte del acecho puro. O sea, el arte del acecho, como vimos en ese video, es todo lo que tiene que ver con ese combate interior, con darle de respuesta a toda esa historia personal, utilizando palabras que veíamos cuando hablamos dentro de la enseñanza tolteca, esa historia personal que te tiene cargado. Entonces, esto sería exactamente ahí. Ese don del águila, ese comando del águila, son las programaciones. Y el arte del acecho es lo que te enseña a dar respuesta a eso. Muy bien. Y Presiona el Botón nos dice, es como si lo que nos estamos conformes, perdón, es como si con lo que no estamos conformes es mejor bloquearlo.
porque es como si fuera un virus para nosotros. ¿Como un ordenador? Pregunta. Bueno, lo que es... no, creo haberlo entendido. A ver, Vale. con lo que estamos conformes o no, bueno, eso habría que analizarlo. Porque, vuelvo a decir, uno lo primero que tiene que aprender a reconocer en sí mismo es darse cuenta que si dentro tuyo hay un software que está corriendo, que ese software aparte de lo que te dice de tu vida, todo lo que te gusta, todo lo que no te gusta, todo lo que querés, todo lo que no querés, tus hobbies, tus pasiones, tus desencantos, tus éxitos y tus fracasos están anudados a ese software. No son tuyos, no son tuyos, te fueron heredados. Entonces, cuando hablamos de con lo que estoy conforme o no, habría que ver si está dentro de eso. Ahora, si con eso lo que te referís es, esto no es lo que quiero para mi vida, por ejemplo, la timidez esa que hablábamos en el ejemplo anterior, como para anudarlo, ahí sí estoy de acuerdo. Y ahí es donde tenés que meter un virus a ese programita, para que se desarme, para que esa timidez no tenga efecto. Ese virus, siguiendo esa relación, en ese programita para que esa timidez no tenga efecto, sería esto que estamos hablando de el bloqueo de la defensa y de la invulnerabilidad. Muy bien. Bueno. Seguimos con la siguiente transparencia cuando estés preparado. Eso me gusta porque hago un pequeño paréntesis. Muchas veces la gente cuando cree que cuando uno habla de hermetismo es una cosa seria, es una cosa donde... Y no, el hermetismo y la enseñanza, si algo te enseña, es a la alegría, a la diversión, al festejo, al pasarla bien, es todo lo contrario. Por eso hay frases que te enseñan de eso, ¿no? Inclusive, por ejemplo, como decía Albert Einstein, ¿no? En la alegría serás imbatible. Inclusive hasta hoy la ciencia se empieza a dar cuenta que cuando tus defensas corporales bajan es porque estás triste, porque estás bajoneado. Nosotros ya sabemos que todos esos estados de ánimo influyen en tus niveles de energía. Que si estás triste, tu energía baja y por ende todas tus barreras de defensa bajan y entra cualquier cosa, que si estás alegre, tus defensas suben, tu energía sube, tu nivel de energía sube, entonces me parece buenísimo ese efecto de aplausos, además de agradecerlo, así que bueno, seguimos avanzando con la siguiente diapositiva, si te parece. Me gusta esto de que pregunten, está muy bueno, y si vemos dos diapositivas nada más, porque hubo muchas preguntas, pues vemos dos, ¿no? Acá no es una carrera para completar todas las diapositivas. Bueno, seguimos ahora con el capítulo 5, ya es otra frase de otro capítulo. Este capítulo se llama sobre la firmeza. Y te dice lo siguiente: los expertos son capaces de vencer al enemigo creando una percepción favorable en ellos. Así, obtener la victoria sin necesidad de ejercer la fuerza. La voy a leer otra vez, porque esta es más cortita y tiene mucho contenido. Los expertos son capaces de vencer al enemigo creando una percepción favorable en ellos. Así, obtener la victoria sin necesidad de ejercer la fuerza. Vamos a analizar un poquito entonces esta frase tan bonita. Primero, te habla acá de una victoria sin tener que ejercer la fuerza. Muy de artes marciales, cuando se dice que no hay que golpear al enemigo, sino que utilizar esa fuerza a favor tuyo. Eso es lo que siempre se enseña en hermetismo, digamos. No tenés que usar fuerza. Y como ves acá te lo está diciendo. Obtener la victoria sin necesidad de ejercer la fuerza. ¿Y cómo lo lográs esto? A través de crear una percepción favorable. O sea, te está mostrando que no pasa por lo que vayas a hacer en lo real, o sea, en el mundo de las cosas y de los objetos. No por lo que vayas a hacer en la interacción directa de cuerpo a cuerpo, no, sino que el experto es capaz de vencer al enemigo creando una percepción favorable en ellos. Esto es lo que se usa mucho en marketing, y en otros ámbitos como en la política, como decíamos antes, esta es una herramienta hermética, una técnica, y funciona como tal porque es eso, es una técnica, digamos, ¿no? Independientemente después de quién la use o con qué objeto la use. Y acá lo que te está hablando, perdón, un poquito de tos, lo que te está hablando entonces es de que vos tenés que aprender a crear una percepción favorable de ti en tu enemigo. Es como hacer
esto que se llama como en un partido de fútbol también, cuando se arman todos esos juegos dialécticos, ¿no? En donde vos, por un lado, con tu palabra, porque acá está la percepción, la creas a través de la palabra, eso es fundamental, decir, no, porque mi equipo es el mejor, porque tengo los mejores jugadores, venimos en una buena racha, el equipo contrario viene en decaída, la vez anterior que se enfrentaron ante nosotros, pues tuvieron un mal resultado. Es crear una percepción que va a influir sobre el estado anímico del otro. Entonces, eso te va a permitir generar una victoria sin necesidad de ejercer la fuerza, sin necesidad de tener que ir al mundo de los objetos y las cosas, de lo real, simplemente a través de tu palabra, generar una percepción. ¿Se entiende? No, pon un ejemplo. ¿Y el del fútbol? Bueno, te lo llevo a lo de la política. Vos fíjate, ¿qué hacen los políticos? Los políticos sabemos que son la peor, voy a decir una palabra que va a sonar feo. Así que el que no le gusta, que se tape los oídos. Sabemos bien que los políticos son la peor calaña, iba a decir la palabra basura, vamos a decir, son de la peor calaña que pueda haber, ¿no? O sea, lo único que le interesa es el poder, el dinero, a costa de lo que fuera. Digo, creo que en eso, quienes estamos en estos temas, lo entendemos. Que sabemos muy bien que gane el político que gane, pues no va a cambiar nada. Y en España, esa experiencia la tienen. Cuando estaba... cuando asumió Rajoy pensaban que era el gran cambio de todo lo que venían pasando, y Rajoy se rajó, ¿no? Como lo dice su nombre, o sea, hizo más de lo mismo, a pesar de ser de otro partido y otra ideología. Y lo mismo pasará cuando sea la próxima elección, con todo eso que, bueno, y lo mismo pasa en cualquier lado. Pero para ganar, para vencer a su enemigo, se hace en el mundo de la dialéctica, o sea, en el mundo de las palabras, de los dichos, de las frases. Creando percepciones. ¿Sí se comprende? Totalmente. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Viste, lo llevamos a la política y fue más fácil de entender. Bien, ¿avanzamos con otra? Sí, yo creo que sí, porque todavía, por lo que estoy viendo aquí, no veo preguntas nuevas. Pienso que hoy tampoco hay tanta gente, porque como es viernes, la gente estará yéndose a la playa o de fin de semana. Y bueno, hay que entenderlo también. No, a ver, entendamos. Primero, la ventaja es que este video, una vez que está hecho, pues queda a disponibilidad para que lo vean cuando quieran. Esa es una gran ventaja. Después también, que hoy es un viernes y nosotros venimos grabando la saga los miércoles. Estas por cuestiones operativas hemos cambiado el día, digamos, ¿no? Así que pues seguimos avanzando con la siguiente diapositiva, que esta es más larguita en su contenido. Sigue sobre el mismo capítulo, o sea, sobre el capítulo 5 que habla de la firmeza. Y dice, el desorden llega del orden. La cobardía surge del valor. La debilidad brota de la fuerza. Como siempre, en la primera frase va a estar la clave de entender todo lo que sigue luego. La vuelvo a leer. El desorden llega del orden. La cobardía surge del valor. La debilidad brota de la fuerza. Si quieres fingir desorden para convencer a tus adversarios y distraerlos, primero tienes que ejercer el orden, porque solo entonces puedes crear un desorden artificial. Si quieres fingir cobardía para conocer la estrategia de los adversarios, primero tienes que ser extremadamente valiente, porque solo entonces puedes actuar como tímido de manera artificial. Si quieres fingir debilidad para inducir la arrogancia en tus enemigos, primero has de ser extremadamente fuerte, porque solo entonces puedes pretender ser débil. Como ves aquí, y como esto queda totalmente anudado con la diapositiva anterior, nos está hablando ahora de las herramientas para generar esa percepción. ¿Y para qué te sirve esa percepción? Pero como ves, lo primero que te está invitando es a que cualquier cosa que vos quieras percibir, que el otro perciba, primero tenés que haberle dado una respuesta en lo interno. Como te dice aquí, si querés fingir desorden, para que el otro, digamos, el adversario se distraiga, lo podés hacer únicamente si primero sos ordenado en vos mismo. Si querés fingir debilidad, tenés que ser muy valiente. Esto es porque
Esas programaciones que nos han brindado, nos han legado, pues son lo que conforman nuestro ser, básicamente, lo que somos. Uno es lo que nos han programado que seamos. Y por lo general, defendemos esas programaciones. El ser humano tiene esa particularidad, uno defiende lo que es. Defiende lo que crees que sos en realidad, porque estamos viendo que no sos vos. Siguiendo con las cuestiones de los partidos políticos y todo eso, es como cuando se defiende con fanatismo una idea. Vos estás defendiendo eso porque te identificaste a eso y crees que sos eso. Pero sin embargo, como vimos, eso que uno es fue heredado. Entonces hay que ser muy flexible internamente para aparentar ser débil, sin que te importe lo que los demás piensen, sin que importe lo que los demás digan, sin que importe nada, porque vos tenés otro objetivo que tiene que ver con que si vos estás fingiendo ser débil, es para ver la vulnerabilidad del otro, para que el otro dé ese primer paso y ver su estrategia. Si vos fingís un desorden, es para que el otro entonces avance porque cree que estás desordenado y entonces podés leer su jugada. Esto es fundamental. Cuando hablábamos del arte tolteca, que justo surgió la pregunta, decíamos, arte del acecho es uno y el otro es el arte del engaño. Esto es el resumen del arte del engaño. Y el arte del engaño es generar percepciones en el entorno para vos avanzar con resolución. Y acá la frase de siempre es, ¿qué hago en lo que hago? Por lo general nos movemos bajo la lógica de la mirada del otro. O sea, oh, yo tengo que ser así porque si no, ¿qué van a pensar los demás? Y yo tengo que dar una imagen así porque si no, no sé qué dirá el otro, qué dirá aquello, qué van a decir en el trabajo, qué van a decir la pareja. No. Acá te dice todo lo contrario. Acá lo que te tiene que importar es lo que vos sos. De ahí en adelante podés fingir lo que quieras ser. Porque eso te va a servir como estrategia para conocer esas jugadas que están en el entorno. Por eso te decía que esta es la clara manera de entender ese arte del engaño, de moverte con esa flexibilidad. Esto lo dice, hay otra, digo, ya que estamos dentro del orientalismo, ¿no? Al hablar del arte de la guerra, que proviene, digamos, de las enseñanzas orientales herméticas. Bruce Lee, hay un video que va circulando mucho en las redes sociales de Bruce Lee, que te dice, sé como el agua. Así empieza el video. Sé como el agua. Sé como el agua que te dice, se acomoda a la forma que es, toma la forma del contenido, de lo que lo contiene, pero sin embargo el agua con el tiempo es lo que puede transformar la roca en arena. Y esto es exactamente lo mismo. Uno tiene que aprender a tener la flexibilidad para aparentar ser lo que te conviene en función de aquello que vos querés lograr. Ejemplo, para que lo puedas llevar a una situación cotidiana. Vamos a salir del tema de la pareja, que ya lo hemos visto. Vamos a situación laboral. Querés un aumento de sueldo. Entonces tenés que hablar con tu jefe para el aumento de sueldo. Y tu jefe, por ejemplo, no sé, es una figura totalmente autoritaria, que le gusta que le laman las orejas, no sé si en España se dice esa frase, sí, las medias, ok. Bien, que le laman las orejas y que se congracia con aquel que, como que se pone en lugar de súbdito. ¿Se entiende? O sea, bueno. Si vos en tu carácter natural, en esas programaciones, sos una persona que dice, no, yo, ¿cómo le voy a lamar las orejas a mi jefe? Y mis principios, y la integridad, y no sé qué, obviamente vas a la confrontación, jamás vas a conseguir el aumento de sueldo. Ahora bien, si vos podés fingir y crear la percepción de lo que a tu jefe, o sea, lo que al otro le interesa para congraciarte, pero vos internamente sabes muy bien lo que sos, lo podés hacer. Y con eso vas a generar la percepción del otro, te va a creer que sos débil, que sos un mandadero, y sin embargo vos internamente sos mucho más valiente y mucho más fuerte, porque estás teniendo el arte de la guerra a tu favor, o sea, la estrategia. ¿Se comprende? Sí, se comprende. Lo que pasa es que ahora, si quieres, vamos a cambiar un poquito de registro, porque tengo aquí un poco conspiranoicas y un poco preocupados con todo lo que está pasando en este septiembre y octubre, ¿no? Y entonces... A ver, contame. Pero la agenda de las narices sigue, ¿cómo defendernos de la guerra? Pasando de qué la lindo. publicidad. O sea, nos están diciendo, ellos han creado unas agendas, nos están limitando,
hay una serie de cosas que van a suceder ahora para seguir coartándonos la libertad y si realmente van a haber esas catástrofes o no la van a ver. O sea, la gente está preocupada por estos temas. Me parece muy linda pregunta porque tiene que ver con lo que decíamos en la primera diapositiva. La invencibilidad es una cuestión interna. La vulnerabilidad es una cuestión del adversario. Gente, hay que entender algo. Que existe todo eso, que existen los gobiernos tras la sombra, sí, existen. No vamos a decir que no. ¿Que existen los planes de exterminio masivo? Sí, existen. ¿Que existe la intoxicación a través de los alimentos? Sí, existen. ¿Existen los chemtrails? Sí, existen. ¿Que existen los reptilianos? Sí, existen. No importa, lo que quieras. Toda esa cuestión conspirativa, sí, existe. Ahora bien, ¿qué haces vos ante eso? El hermetismo te da la clave. Te dice, vos sos el generador de tu realidad. Y la realidad que generás es una cuestión de frecuencia. Esto lo habíamos dado en el ejemplo de la radio. O sea, nosotros somos como un aparato radial. No sé si los más jóvenes lo conocen porque hoy en día casi ni se usan las radios, las que usaban ya la antenita, ¿no? Pero bueno, si recordás, si vas en el coche, lo tenés el ejemplo, en la radio del coche. Vos sos un aparato receptor, en donde todas las estaciones de radio están sonando simultáneamente. O sea, en este momento, en el aire, en el éter, está sonando la radio Conspiración, radio Monsanto, radio Crisis Económica, radio Reptiliana, radio Dinero, el dinero que yo quiero, radio La salud que yo quiero. Todas las radios están emitiendo su transmisión. El secreto está en que vos sos el que elige qué radio quieres sintonizar moviendo el dial de tu percepción. Entonces, ¿se trata de cambiar al mundo? No. ¿Se trata de combatir todo eso? No. Por eso nunca dio resultado todo lo que se está hecho ahora. Todo lo que hasta ahora se ha querido hacer siempre como respuesta ante eso es el combate, el compartir, el querer cambiarlo, el que no exista más. No, eso es querer cambiar al otro. Y si vos querés cambiar al otro, estás yendo en contra del principio básico que te dice el hermetismo, que vos generás tu realidad. Y si vos generás tu realidad, está prohibido meterte con la realidad del otro. Cada quien genera su realidad. Entonces, ¿cuál es la herramienta de protección que tenemos cada uno ante todo ese mundo conspiranoico, de todo lo que eso implica? Pues que creando una realidad propia, con todas las herramientas que el hermetismo te propone, vos sintonizás la radio que querés. Y las otras radios, aunque estén en el aire, no van a estar en tu frecuencia. Cuando pase el chemtrail, no va a pasar por donde vos estás. Cuando caiga la bomba, no va a caer donde vos estás. Cuando compres el alimento, no vas a comprar el alimento que está contaminado. Y si lo comes, no te va a hacer mal. Cuando vengan los reptilianos, no sé qué, justo vos ese día estabas en la playa. O sea, vas a crear toda una serie de casualidades en tu vida a través de la cual eso va a seguir estando, pero no va a estar en tu frecuencia, por lo tanto no te va a afectar. Eso se llama protección. Por eso el hermetismo no te dice que cambies al otro, sino que cambies vos. Y vos cambiás generando una realidad propia, con una percepción diferente, sintonizás otra estación y punto. ¿No te gusta el tango? Pues escuchá la radio de rock and roll. Y para eso moves el dial. Ahora, ¿eso quiere decir que el tango dejó de sonar en otro radio? No, el otro radio sigue emitiendo, ¿eh? Pero vos sintonizaste otra estación de radio. Vos me dirás si fue claro. Creo que sí. Ya. Los aplausos, por favor. Unos aplausos. Ya va a parecer un político así. Va a aparecer algunos amigos que tengo que cuando entran les gusta la bulla. A mí no, yo soy mucho más discreto. No me considero estrella de rock. Bien, entonces, ¿queda claro? Y por eso todo esto que estamos viendo de este arte de la guerra no te habla de una guerra externa. Te dice justamente todas las herramientas para protegerte en que vos generes una realidad propia. Y esa es tu mejor protección ante lo que sea. Vos me dirás,
cuándo seguimos, cuándo avanzamos, si hay otra pregunta. No, estoy leyendo, pero es que Alberto López dice, solo nos quieren meter miedo, nada más. Los de siempre se nutren de ellos. Es su alimento. Ni puñetero caso. Seamos inteligentes. No va a ocurrir nada. Un pulpo a feria y un Ribeiro a la mierda. Nuevo orden mundial. O sea, nada, eso sí. Es lo que decíamos antes, que es lo mismo, o sea, si va a pasar o no, pues si vos sos el motor de tu realidad, ni te importa, como te vuelvo a decir. Cuando la bomba caiga no vas a estar donde la bomba va a caer. Yo creo que desde que tenemos la caja de Pandora, ya no contigo, sino con otros ponentes, yo mismo lo he dicho muchas veces, es decir, trabájate tú, cámbiate tú y entonces no atraes la porquería. Si te confrontas, pues entonces empezarás a tener problemas, ¿no? Porque yo siempre me confronto habitualmente, entonces suelo tener problemas. Pero normalmente también me trabajo para tener crecimiento personal. Pero bueno, un poquito de bulla de vez en cuando a mí me gusta también. Si no, sería todo muy aburrido. Pero bueno, hay que saber con quién se mete uno, ¿eh? Hay que, un poco de sabor hay que tenerle. ¿No? Un poco de emoción. Pero vos fíjate que todas las revoluciones o todos los intentos que ha hecho la humanidad por cambiar la realidad. Porque, a ver, si en vez de estar en el año 2015 como está ahora, estuviéramos en el año 0, en vez de hablar de Monsanto, estaría hablando de los romanos. Sí. Pero lo que pasaría en el entorno sería lo mismo. Siempre en la humanidad las situaciones fueron donde hay un polo que intenta dominar y otro polo dominado. Siempre es la historia de la humanidad, sí. El que quiera saber por qué, en las conferencias del origen oculto del ser humano está la clave, porque eso viene del mismo punto donde la humanidad fue creada. ¿Eh? Siempre. Si en vez de si ahora fuera el año 1400, sería la Inquisición en vez de Monsanto. Pero siempre hubo, y si así trasladaron la época a la humanidad que quieras, siempre hubo un polo que quiere dominar y un polo al cual dominar. Siempre. Por eso la respuesta no está en cambio, porque todo lo que se hizo a lo largo de todo el tiempo de la humanidad para cambiar eso no funcionó, porque si no, hoy no sería así la realidad. Si hubiera funcionado alguna de las revoluciones, si hubiera funcionado alguno de los cambios políticos, si hubiera funcionado la ciencia con sus mejoras, la realidad sería diferente, en lo contextual, social, universal, digamos. Pero si no estamos hablando de lo mismo, de un polo que quiere dominar y otro polo al cual dominar, pues quiere decir que no funcionó. Porque la guerra no es afuera. El secreto no es cambiar al otro. Eso no funciona. Eso, justamente, vuelvo a decir, es todo lo contrario a lo hermético. El secreto está en lo que vos hagas con vos mismo, en tu transformación personal. No es transformación global, transformación social, transformación familiar, no, es transformación personal. ¿Y qué podés hacer vos para con los tuyos? Vos me dirás, sí, muy lindo. Cuando cae la bomba, yo estoy del otro lado, y mi familia y mis seres queridos, ¿qué pasa? Bueno, aunque suene duro, vos no los podés cambiar a ellos. Pero sí los podés ayudar a que encuentren en este camino también una protección, que es muy distinto. Orientarlos. Pero no los podés cambiar tampoco. Porque al fin y al cabo somos personas. Y si algo tenemos, es el poder de la decisión. Aunque siempre hay que entender que si no decidís vos, lo que está decidiendo en vos es la programación. Pues tenemos una nueva pregunta. Zogro nos dice, adelante. Muy bien, pero ¿cómo muevo ese dial? Se menciona en las enseñanzas toltecas, pero ponme un ejemplo simple. Bueno, te voy a dar un ejemplo personal. Te voy a hablar de mí. ¿Me escuchás ahí? Sí. Ok. Tío, te voy a hablar de mí. Digo, para que quede claro. Así ya no hablamos ni siquiera de el político, del fútbol, de la situación. Te voy a hablar de una cuestión mía, de la primera vez que yo le di respuesta a un automatismo mío. O sea, más claro, el ejemplo va a ser echarle agua, digamos. Cuando yo ahora tengo 40 años. Cuando tenía más o menos 18 años, y empecé mi camino de transformación personal
a través del recorrido analítico. Lo que yo planteé en ese momento, lo que yo veía en mi vida, que era lo que estaba pasando y no quería, era que empezaba las cuestiones y con mucho entusiasmo y no las podía concluir. Empezaba algo entusiasmadísimo, con muchas ganas, con mucho empeño, y al poquito tiempo pues la dejaba y agarraba otra cosa. Y lo empezaba y otra, ¿no? Me pasaba con el trabajo, me pasaba con las parejas, me pasaba con la familia. O sea, no había un ámbito en donde, en toda mi vida era empezar algo, truncarlo y empezar otra cosa. Y no me gustaba eso. No era lo que quería. Entonces, descubrí que esa programación que estaba activa en mí, que hacía eso, radica en donde radican todas las programaciones. Es en los sonidos. Digo, hay muchos videos donde hablamos del poder de la palabra, lo que la palabra crea realidad, bueno, en los sonidos. Y en esos sonidos que además creemos que, o tienen mucha más fuerza dentro nuestro, que son esos 4 sonidos que nos dice la Cábala que Dios nos ha regalado para construir una realidad o para destruir una realidad. Construir y deconstruir. Y yo recuerdo estar en la sesión de análisis y decirle a mi analista en ese momento, esto que te estoy planteando, de que no me gustaba cuando empezaba algo y no lo terminaba, que bueno, todo eso. Y me dice el analista en ese momento, me dice, ¿y cuál es tu apellido? En ese momento yo dije, ¿de qué me está hablando? Yo le estoy diciendo que empiezo algo y no lo... automáticamente empiezo algo y no lo termino, ¿y qué tiene que ver eso con mi apellido? Y cuando me respondí internamente la pregunta, me cayó la ficha. Y dije, ah, mierda. Por automatismo, en lo automático, en mi apellido, Ceballos. Ceballos es el que se va. Se va yo. Así funcionan los automatismos, así se cumplen las programaciones. Cuando yo descubrí, hice consciente, aprendí a reconocer que esa cuestión automática de empezar algo y abandonarla no estaba en mí, sino en un programa que corría y que tenía su anudación en esos sonidos de mi apellido, de que yo soy el que se va, Ceballos, lo pude cambiar. Pude tener la posibilidad de que cada vez que empiezo algo, si surgen las ganas de no continuarlo, de cambiarlo por otra cosa, de no concluirlo, yo sé que eso no es mío, es automático. Y está en mí darle respuesta con mi guerrero interior a eso. Y saber que cuando empiezo algo lo tengo que concluir antes de avanzar a otra cuestión. Así es como aprendes a reconocer y le das respuesta. Pero para eso tenés que aprender a reconocer, como decíamos, las programaciones que están habitándote. Y la única manera de reconocer eso es en un camino de transformación personal. Te voy a ser sincero, en un video no lo vas a aprender. En un video vas a aprender la herramienta y cómo funciona. Pero para aprender ya cuestiones muy concretas, tenés que hacerlo ya en un camino de transformación personal. Por eso, permiso Luis, como ya lo dijiste antes, sí, dentro de las actividades que brindamos en la escuela ética, es aprender a esto, a que vos descubras cuáles son los sonidos que te dominan la vida, cuáles son las programaciones, que vos puedas aprender a reconocer todo. Que en un video no lo vas a hacer. Vas a aprender las herramientas básicas, todo, pero ya la introspección y descubrir a través de la escucha, a través de la experiencia, cómo en lo particular ya se tiene implicancia todo eso, pues en el video no. Pero la herramienta la tenés. O sea, hay que entender los dos polos, como decimos siempre. Pero bueno, creo que con ese ejemplo personal, creo que le he dado respuesta a lo que estaban planteando. Vos me dirás. Mirá que si un día no me pones aplauso ya me voy a enojar, porque iba a decir, ¿qué pasó? Pues, Cristian, la semana que viene tenemos las jornadas del misterio.
Nosotros vamos a hablar en Caja de Pandora en una temática que es cómo nos han manipulado pues, a través de la gramática, el idioma y todas estas cosas. En tu caso, ¿de qué vais a hablar en vuestro canal? Bueno, gracias, Luis. En el canal de Tu Propio Camino en YouTube vamos a estar encontrándonos el día viernes, ¿eh? El viernes, ya te digo la fecha, para que la miro acá en el relojito de Windows, es el viernes 28, a lo que serían las 10, a las 20 horas, a las 12 horas de España más o menos, es tarde. Igual el video queda grabado, lo puedes ver cuando quieras. El tema que vamos a tratar está relacionado con algo que venían planteando acá. Las conspiraciones, qué sí y qué no. Ese es el tema de lo que vamos a plantear. O sea, aprender a reconocer dentro de todo ese mundo conspiranoico qué sí y qué no, y con qué darle respuesta. Un poquito lo que estamos hablando aquí, pero ya con más detalle, ¿no? O sea, porque como bien decían ahí, ahora resulta que las antenitas que vienen en la batería del celular son para que nos observen. Por favor, gente. ¿Vos creés que hay alguien que le interesa saber qué estás haciendo vos cuando vas al baño, cuando vos no? No, tampoco hay que ser tan paranoico. Entonces, aprender a diferenciar qué sí y qué no, y en base a eso entonces, con esa base, tomar las herramientas y las precauciones, como veíamos anteriormente, necesarias. O sea, todo lo que circula en el mundo de la conspiración, hay que aprender a separar la paja del trigo. Entonces tendremos a Cristian Ceballos el viernes a las 12 de la noche, hora en España, un directo que hará desde su canal, y él hablará de conspiraciones, y el martes a las 8 de la tarde en el canal de la Caja de Pandora hablaremos cómo nos han manipulado también a través del idioma, porque como son unas jornadas del misterio, pues tocaremos nosotros más temas conspiranoicos que no temas tan de misterio, porque bueno, el misterio está en desvelar lo que no es misterioso, o sea, es decir, romper lo que ya se ha dicho que hemos roto. Lo que pasa es que en nuestros casos pues siempre intentaremos dar herramientas, o sea, dar que la gente lo pueda entender y se pueda hacer un cambio. Pues ya llevamos una hora, no sé si quieres decir alguna transparencia más o quieres que lo dejemos aquí, tú mismo. No, a ver, si querés, seguimos hasta aquí, como habíamos dicho, pues no se trata de una carrera para terminar todas las diapositivas. Si tenemos que hacer 10 programas hablando de esto, hacemos 10, o sea, en ese aspecto ya habíamos hablado y no hay inconveniente. Lo importante es la calidad, no la cantidad. Y creo que hoy, aunque hemos visto menos diapositivas que la vez anterior, ha sido de una calidad extraordinaria, porque te llevas cosas muy, muy puntuales. Aparte, justo como hay un cambio de capítulo, concluimos el capítulo 5 y tendríamos que pasar al capítulo 6, si gustas, retomamos desde ese capítulo en el próximo encuentro, que sería la próxima semana. Después ya coordinamos a ver si lo podemos hacer el miércoles para seguir, digamos, la secuencia de los miércoles, que es donde la gente quizás está más atenta a que vamos a estar en el directo. Así que de mi parte, si gustás, por hoy hacemos hasta aquí. Pues muy bien, pues muchas gracias, Cristian, muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo en el chat, que nos estáis siguiendo en el directo y que nos vais a seguir cuando pasen días, semanas, meses y años. Y ahí nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.